¿No te ha pasado que, al salir de casa, te das cuenta de que has olvidado el móvil y sientes que te falta algo imprescindible? Es curioso cómo, en tan pocos años, depender de la tecnología se ha vuelto tan normal. Sí, y a veces me sorprende pensar que muchas cosas que antes hacíamos de forma manual, ahora se resuelven en segundos con una aplicación. Por ejemplo, hasta para pedir una pizza o buscar una dirección, lo primero que hacemos es consultar una pantalla. Pero, ¿realmente hemos ganado tiempo o solo hemos cambiado unas rutinas por otras? Hay días en los que siento que, por cada minuto que ahorro, recibo el doble de notificaciones y tareas digitales. Exacto. Y aunque la tecnología nos ayuda muchísimo, también nos plantea nuevos desafíos. ¿Somos más eficientes o simplemente estamos más ocupados y distraídos? Bienvenidos a Hola Podcast. Soy Alba y, como siempre, estoy aquí con Carlos para reflexionar sobre los cambios que vivimos en nuestro día a día. Hoy queremos hablar de la digitalización y de cómo ha transformado nuestra vida cotidiana, tanto en lo personal como en lo social. Hola a todos. Lo cierto es que la digitalización está presente en casi todo lo que hacemos. A veces no somos conscientes de hasta qué punto dependemos de la tecnología. Por ejemplo, esta mañana, antes de salir de casa, ya había consultado el tiempo, revisado el correo, leído las noticias y hecho la lista de la compra, todo desde el móvil. Yo también me he dado cuenta de que, si olvido el teléfono en casa, siento un vacío extraño. Antes eso no me pasaba. Me pregunto si realmente hemos ganado libertad o si en realidad nos hemos vuelto más dependientes de la tecnología. Por un lado, la digitalización nos permite hacer muchas cosas más rápido y nos conecta con personas de todo el mundo. Por otro lado, a veces siento que cuesta desconectar y vivir el momento presente. ¿No te pasa también? Totalmente. Incluso actividades tan simples como cocinar o hacer deporte están llenas de aplicaciones y tutoriales. Parece que todo se ha digitalizado, desde las tareas más básicas hasta las más complejas. Si lo pensamos bien, casi todas las tareas cotidianas han cambiado. Antes, ir al supermercado era una actividad semanal. Ahora puedes pedir la compra desde una aplicación y te la traen a casa en unas horas. Yo lo hago cuando tengo poco tiempo, aunque todavía me gusta ir en persona de vez en cuando. A mí me pasa igual. Me gusta elegir la fruta y la verdura yo misma, pero reconozco que, cuando estoy muy ocupada, hacer la compra online es una gran ayuda. Sin embargo, a veces echo de menos el trato directo con los vendedores, preguntar por los productos, incluso saludar a los vecinos. Otro ejemplo es el banco. Antes había que ir a la sucursal para cualquier gestión. Hoy, con la banca digital, puedes transferir dinero, pagar facturas o consultar tus movimientos en cuestión de segundos. Es cómodo, pero también implica confiar en la seguridad de los sistemas digitales. Es verdad. Y aquí se nota una diferencia generacional. Mis padres, por ejemplo, prefieren ir al banco y hablar con una persona. Yo, en cambio, si puedo evitar hacer colas y resolverlo desde el móvil, lo prefiero. Mientras que para ellos la digitalización puede ser una barrera, para nosotros es una comodidad. Sí, en mi familia ocurre lo mismo. Cuanto más jóvenes son, más usan las redes sociales y menos llaman por teléfono. Es curioso cómo los hábitos han cambiado tan rápido. Recuerdo que hace años, recibir una carta era algo habitual, y ahora casi todo llega por correo electrónico o por mensajes instantáneos. Incluso las relaciones personales han cambiado. Ahora es muy común felicitar el cumpleaños por WhatsApp o enviar un mensaje en lugar de hacer una llamada. Por un lado, es más rápido y fácil. Por otro, a veces siento que las conversaciones son menos profundas. La digitalización ha traído muchas ventajas. Por ejemplo, ahora es mucho más fácil mantener el contacto con personas que viven lejos. Las videollamadas permiten ver a amigos o familiares aunque estén a miles de kilómetros. Sí, y el acceso a la información es impresionante. Antes, si querías aprender algo nuevo, necesitabas buscar un libro o ir a una biblioteca. Ahora puedes encontrar tutoriales, cursos y artículos en Internet en cuestión de minutos. Yo, por ejemplo,
He aprendido a cocinar platos nuevos gracias a vídeos en línea. Sin embargo, no todo es positivo. La sobrecarga de información es un problema real. Hay días en los que recibo tantos mensajes, correos y notificaciones que me siento saturado. Cuanto más conectados estamos, más difícil es filtrar lo que realmente importa. También creo que la vida digital puede afectar a las relaciones personales. Muchas personas sienten que, aunque hablan más con sus amigos por mensajes, las conversaciones son más superficiales. No solo hablamos más, sino también de temas menos profundos. La inmediatez de la tecnología hace que nos quedemos en la superficie. En cambio, cuando quedas en persona, la conversación suele ser más auténtica. Es curioso porque la tecnología nos permite hablar con más gente, pero no siempre mejora la calidad de esas relaciones. A veces siento que cuanto más tiempo paso conectado, menos tiempo dedico a las relaciones cara a cara. Además, hay un aspecto que a menudo olvidamos: la desconexión. Antes, cuando salías de casa, podías estar horas sin que nadie te localizara. Ahora, si no respondes a un mensaje en unos minutos, la gente se preocupa o piensa que algo va mal. Es una presión constante. Otro aspecto que ha cambiado mucho es el trabajo. El teletrabajo se ha hecho mucho más común gracias a la digitalización. Durante la pandemia, muchas empresas se vieron obligadas a digitalizar sus procesos para poder seguir funcionando. Yo empecé a trabajar desde casa en esa época. Al principio me pareció genial, porque podía organizar mi tiempo y evitar los desplazamientos. Sin embargo, con el tiempo, noté que era más difícil separar la vida personal de la profesional. A veces sentía que estaba disponible todo el día, incluso fuera del horario laboral. Sí, cuando el trabajo y la vida privada se mezclan, cuesta desconectar. Además, no todos tienen las mismas condiciones en casa. Hay personas que no disponen de un buen espacio o que tienen problemas de conexión a Internet. La digitalización, en este sentido, puede aumentar las diferencias sociales. Por otro lado, la digitalización ha permitido que personas de diferentes lugares trabajen juntas sin necesidad de estar en la misma ciudad o incluso en el mismo país. Eso ha abierto muchas oportunidades laborales y ha facilitado la internacionalización de muchas empresas. Y en el ámbito educativo, la digitalización ha cambiado la forma de aprender. Ahora existen plataformas donde puedes estudiar idiomas, hacer cursos especializados o asistir a clases virtuales. Sin embargo, no todos los estudiantes se adaptan igual de bien. Hay quienes prefieren el contacto directo con los profesores y compañeros, mientras que para otros, la flexibilidad de estudiar en línea es una gran ventaja. Yo, por ejemplo, he hecho varios cursos en línea y me ha parecido muy cómodo. Pero reconozco que echo de menos el ambiente de una clase presencial y la interacción directa. Aprender desde casa tiene ventajas, pero también puede ser solitario. Además, la digitalización exige nuevas habilidades. No solo hay que saber usar las herramientas, sino también organizar el tiempo, ser disciplinado y resolver problemas técnicos. Y no todos tienen las mismas oportunidades para aprender estas habilidades. Antes hemos mencionado frases como «los datos son almacenados en la nube» o «la información es compartida por millones de personas». Esto es la voz pasiva, que se usa mucho en el ámbito tecnológico. Se utiliza cuando lo importante es el resultado y no tanto quién realiza la acción. Por ejemplo, en vez de decir, la empresa almacena los datos, se dice, los datos son almacenados por la empresa. Esta estructura es muy útil para hablar de procesos donde el sujeto no es tan relevante o es desconocido. En la digitalización, muchas acciones se hacen de forma automática o por sistemas, por eso la voz pasiva es tan frecuente. Os animo a que la próxima vez que leáis noticias sobre tecnología, prestéis atención a cómo se usa la voz pasiva para describir procesos y resultados. Más allá de lo personal, la digitalización tiene un gran impacto social. Por un lado, ha permitido que muchas personas tengan acceso a servicios que antes eran difíciles de conseguir, como la educación a distancia o la atención médica online. Sin embargo, existe una brecha digital. No todas las personas tienen acceso a Internet o a dispositivos modernos.
Esto crea desigualdades, sobre todo en zonas rurales o en países con menos recursos. La digitalización puede ser una oportunidad, pero también puede aumentar las diferencias sociales si no se garantiza el acceso para todos. Además, la privacidad y la seguridad de los datos se han convertido en temas muy importantes. Cuantos más servicios usamos, más información personal compartimos en Internet. ¿Somos realmente conscientes de los riesgos? Muchas veces aceptamos las condiciones de las aplicaciones sin leerlas, solo para poder usarlas rápidamente. Y sin embargo, cada vez más gente se preocupa por proteger sus datos. Yo misma he empezado a usar contraseñas más seguras y a revisar los permisos de las aplicaciones. Pero no todo el mundo sabe cómo protegerse o qué riesgos existen. La digitalización también ha cambiado la forma en que se organiza la sociedad. Por ejemplo, las protestas, las campañas políticas y las noticias se difunden a través de las redes sociales. Esto puede ser positivo porque permite dar voz a más personas, pero también facilita la desinformación y la manipulación de la opinión pública. Es cierto. Cuanto más fácil es compartir información, más difícil es saber si lo que leemos es verdad. Por eso, la educación digital es fundamental para aprender a distinguir fuentes fiables de rumores o noticias falsas. No basta con saber usar la tecnología, hay que saber interpretarla y usarla de forma crítica. En definitiva, la digitalización nos ofrece muchas posibilidades, pero también nos exige una mayor responsabilidad como ciudadanos y como usuarios. Ahora me gustaría proponer una pregunta a los oyentes. ¿Creéis que podríais vivir sin tecnología digital durante una semana? ¿Qué sería lo más difícil para vosotros? ¿Trabajar, estudiar, comunicaros, entreteneros? Pensad en un día normal y en cuántas veces usáis el móvil, el ordenador o cualquier otro dispositivo digital. ¿Qué cambiaría en vuestra rutina si no pudierais usarlos? ¿Sería posible mantener el mismo ritmo de vida o tendríais que cambiar muchos hábitos? Os animamos a reflexionar sobre vuestro propio uso de la tecnología y a pensar si hay algo que os gustaría cambiar para tener una relación más equilibrada con el mundo digital. Hoy hemos hablado de cómo la digitalización ha transformado nuestra vida diaria, desde las tareas más simples hasta el trabajo y la educación. Hemos visto que, por un lado, facilita muchas actividades, nos conecta con otras personas y nos da acceso a la información. Por otro lado, también puede crear dependencia, afectar a las relaciones personales y aumentar las desigualdades sociales. Hemos comentado que la digitalización ha cambiado la forma de trabajar, de estudiar y de comunicarnos, pero también implica nuevos desafíos como la protección de la privacidad, la seguridad y la necesidad de educación digital. Además, hemos reflexionado sobre la importancia de encontrar un equilibrio entre el mundo digital y el mundo real. En resumen, la digitalización no es ni buena ni mala en sí misma. Todo depende de cómo la usemos y de si somos capaces de adaptarnos a los cambios que trae, aprovechando sus ventajas y siendo conscientes de sus riesgos. Nos gustaría saber vuestra opinión. ¿Cómo ha cambiado la digitalización vuestra vida diaria? ¿Qué ventajas y desventajas veis en el uso de la tecnología? ¿Os gustaría poder desconectar más a menudo o pensáis que ya es imposible vivir sin estar conectados? Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Hola Podcast. Esperamos que os haya hecho reflexionar sobre vuestro propio uso de la tecnología y sobre cómo afecta a vuestra vida. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!